Muy buenas tardes. Hoy en esta sección de Skepti.com hablaremos sobre las fake news y la desinformación. Se trata de un fenómeno que, aunque no es nuevo, está en pleno auge, aupado por las redes sociales y la velocidad con la que se transmite la información actualmente. Uno de los sectores más afectados son los jóvenes, ya que se ven con las redes sociales expuestos a una mayor cantidad de información y, en consecuencia, tienen dificultades para su verificación. Ante este contexto hemos traído distintos colaboradores para que opinen al respecto. Ellos son Santiago Giraldo, profesor del Departamento de Periodismo de la UB, especializado en alfabetización mediática; Ángel Hernández, estudiante de periodismo aquí en la Autónoma de Barcelona; María Moreno, estudiante de antropología en la Universidad de Barcelona; Ana Martínez, estudiante de Relaciones Laborales en la Universidad de Barcelona; y Esther González Álvarez, estudiante de Marketing en la UNIR. Bien, para empezar, empezaremos contigo, Santiago. Tal y como hemos comentado, las fake news no son nuevas, pero el aumento de la preocupación se ha producido ahora. ¿Qué crees que ha provocado este alarmismo y cuál crees que es el papel de las redes sociales al respecto? Pues creo que es justamente lo que dices al final, ¿no? Son las redes sociales y la cantidad de uso que los jóvenes, pero también las otras personas hacen de ellas, ha propiciado que haya un entorno mucho más propicio para que las redes, para que las desinformaciones, para que las mentiras y para que la gente que no es profesional de la información emita informaciones sin tener como ese espacio crítico necesario para publicar. Por eso las redes han permitido que haya tanta proliferación de información de diferentes tipos, una de las cuales son las mentiras, la desinformación y la información malintencionada que vemos cada día en las redes. Vale, y vosotros, los más jóvenes, ¿qué papel creéis que juegan las redes sociales en la expansión de las fake news? ¿Realmente vosotros comprobáis la información que recibís? A ver, yo creo que no es tanto las fake news como tal, o sea, yo creo que el problema no es que hayan noticias falsas, sino el problema yo creo que es muy fácil divulgarlas, y yo creo que a más divulgación, más grande se hace la noticia. Y yo lo comparo, por ejemplo, cuando pasó en la cuarentena, que me acuerdo que todos nos empezamos a alarmar de que salió una noticia falsa de que, bueno, una red social te espiaba el móvil, y yo me acuerdo que nos lo creímos todos, lo borramos, nadie lo verificó. Party House se llamaba. Sí, y bueno, yo creo que el problema es que de tanto verlo, yo creo que te la acabas creyendo más que en sí la noticia. Por lo tanto, ¿no comprobáis las noticias? No, yo creo que no. Yo creo que nadie comprueba todas las noticias que lee a lo largo del día. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana, y creo que ahí juega un papel muy importante, ¿no? La sobreinformación, o sea, es decir, al final, al cabo del día, ¿no? A través de redes sociales, sobre todo, recibes tantísima información y son tantos puntos de vista, tantos datos diferentes, tantas cosas, que al final realmente es muy difícil, ¿no? Pararte a comparar todo lo que ves a lo largo del día en cualquier sitio. Y claro, es eso, al final te crea una desconfianza, ¿no? El no saber que lo que estás viendo, si es verdad, no es verdad, si quién se lo ha inventado, por qué, y al final pues no lo compruebas, ¿no? Simplemente... Vale, tal y como dices que hay un exceso de información, ¿creéis que hay alguna incidencia de la emocionalidad cuando compartimos noticias? ¿Caéis en esta transmisión de noticias que coinciden más igual con vuestra ideología, con lo que opináis? Clarísimamente, nosotros mayoritariamente consumimos aquellos medios que son afín a nuestra ideología. Y entonces, por ejemplo, si encontramos un bulo, aunque nosotros no hemos detectado que es un bulo, al creer que es verídico, lo difundimos. Por ejemplo, Vox, ya tenemos una opinión hecha sobre él, hay una noticia que dice: Vox insulta a los homosexuales. Pues posiblemente es verdad, pero como nosotros tenemos ya una idea preconcebida sobre este partido político, lo difundimos dando por bueno esta noticia, que a lo mejor es un bulo. También tiene que ver con el espacio en el que está difundida la noticia, ¿no? Dentro de las redes sociales, ustedes y nosotros compartimos lo que hacemos cada día, nos relacionamos, buscamos pareja, etc. Son espacios emocionales, totalmente emocionales. Es muy diferente cuando ustedes y nosotros vemos un telediario en la tele. No sé si lo hacen todavía, esto creo que ya no les toca.
Pero cuando vemos un telediario en la tele, la actitud es diferente, ¿o no? O sea, tienen como esto es un telediario y lo que me están diciendo, igual le pongo como una barrera, porque no todo lo que ellos me digan me lo voy a creer. Pero en redes desactivamos como esa protección, ¿no? Porque hacemos de esa noticia algo nuestro, porque nos implicamos en exceso. O porque te la ha enviado alguien que es cercano De a ti. confianza, entonces te lo crees. A mí me gustaría añadir que yo considero que en las redes sociales las barreras de entrada hacia todo lo que es la publicación de noticias es muy débil porque, bueno, antes teníamos unos medios de comunicación como era el caso de una revista o el periódico o la televisión y ahora con todo esto de las redes sociales sí que es verdad que esta barrera de entrada a la hora de publicar lo que tú quieras es muy débil y, bueno, también aceptamos unas cookies de redes sociales en las cuales las cosas de tu interés ya las ves. No te paras a indagar sobre algo o a comparar esto porque sinceramente abres, por ejemplo, en el caso de Instagram y lo que te sale es lo que ya normalmente ves, no te va a salir algo que no es de tu interés. Sí, Esther introducía un tema que ahora os iba a comentar. En las redes sociales se ha comprobado que existe lo que se conoce como el filtro burbuja, que consiste en recibir informaciones que coinciden más con tu ideología. Este filtro se crea a partir de algoritmos en función de las informaciones con las que más interactúas, tal y como ha dicho Esther. ¿Sois conscientes de la existencia de este filtro y buscáis informaros al margen de lo que veis en redes sociales por tal de ampliar vuestra perspectiva informativa? A ver, yo creo que conscientes no lo somos, pero yo creo que cada vez lo somos más. Yo sobre todo me doy cuenta de, es que nada, buscando solo a lo mejor en Google una palabra, me como 1000 anuncios solo por haberlo buscado. Entonces, yo creo que no somos realmente conscientes de que todo lo que buscamos quedará registrado y va a influir en lo que te vaya a salir, pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo y ya que las redes sociales ya llevan un tiempo con nosotros, entonces yo creo que no es que ya estemos concienciados, pero nos hacemos un poco más a la idea de lo que puede ser. Bueno, yo gracias a los conocimientos que nos hacen en esta carrera sé que soy consciente del filtro burbuja, porque es un aspecto que lo estudiamos en primero, pero sí que es cierto que agarrando lo que dice ella, estás buscando un anuncio, por ejemplo, de la tienda que te quieres comprar unas bambas determinadas y después durante las próximas semanas estás viendo spam y publicidad subliminal en todas las páginas. Entonces es el filtro burbuja, es aquello que buscas y te sale después. Claro, pero al final, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentáis, pero al final tiene su sentido, ¿no? Porque la vida ha sido desplazada a... Es decir, la realidad que nosotros concebimos a lo largo de nuestros días pasa automáticamente por el móvil, por el ordenador, por la tablet. Es decir, al final el marketing funciona así, ¿no? Y bueno, ahora funciona así en Instagram, en Twitter, en Tinder, da igual, ¿no? Pero siempre ha funcionado así. Lo que pasa que ahora es mucho más latente, ¿no? Y mucho más personalizado y a lo mejor también tiene que ver con que nosotros le dedicamos más tiempo a todos esos anuncios, ¿no? Y a toda esa búsqueda que al final realmente lo agilizamos, ¿no? Porque es algo que utilizamos absolutamente todos los días. Y tú miras de comprarte unas bambas y lo primero que haces es buscarlas en internet, ¿no? No te recorres toda Barcelona mirando las bambas de cada tienda, sino vas a internet, buscas las bambas que te gustan y si luego ya sabes dónde están, pues ya irás a la tienda y las comprarás, ¿no? Entonces, claro... Pero yo lanzo una pregunta. ¿Damos permiso a que nos analicen? Sí. Sí, ¿Sí? aceptando Claro. las cookies. En el momento en el que a ti te salen las cookies, que es una estrategia de marketing, en el momento en el que tú las aceptas, ya sabes que esa información tuya personal, de lo que estás buscando, en este caso sea Google, Instagram, estás aceptando a que esa base de datos pueda ser registrada por una empresa determinada y entonces te salgan esos anuncios. Pero muchas veces no aceptamos las cookies y en la misma página salen anuncios. Yo es que creo que lo aceptas ya comprándote el móvil y descargándote las redes sociales. Ya creándote una cuenta de Instagram o de Facebook, yo creo que ya lo aceptas, o sea, Es directamente. eso, sí. Los términos de cada una de estas plataformas te dicen claramente lo que hacen contigo. El problema es que no los leemos nunca.
pero no se están escondiendo. Yo creo que son un poco como Vox, ya no se esconden de nada ni de lo que son. Te dicen, te vamos a espiar, te vamos a usar tus datos para enviárselos a terceros. Vamos a coger esos datos de cosas que no están relacionadas con tu aplicación, pero que sí están en tu móvil. Y vamos a espiarte, literalmente te lo dicen. Otra cosa es que lo aceptemos. ¿Por qué lo aceptamos? Un poco por lo que tú dices, ¿no? Es como la aceptación cotidiana de que la vida está allí, ahí dentro. La pregunta interesante es ¿por qué lo hemos aceptado? ¿Y por qué no lo seguimos aceptando? Aún sabiendo que es el espacio donde hay más desinformación, donde hay más peligrosidad, etc. Y una última cosa para no cargarme el tiempo. En los estudios que hemos hecho con estudiantes y con jóvenes, nos dicen que lo mejor de las redes sociales es que, aparte de socializar, les permiten informarse. Y lo peor de las redes sociales es que desinforman. Sí. Y que son una cosa de mentiras. Explíquenme por qué siguen ahí. Porque... Es buenísimo, es una contradicción maravillosa de nuestra generación y de la siguiente, ¿no? Pero ¿en qué momento lo aceptamos? Yo creo que eso ha sido producido por una necesidad. O sea, yo creo que se ha desarrollado una necesidad hacia eso. O sea, hoy en día es indispensable el móvil. Tú no sales de casa, no llevas el móvil y es... Vamos, sí. Entonces yo creo que esa necesidad se ha creado por parte de, bueno, una sociedad capitalista en este caso. Y bueno, ya va bien, ¿no? Porque tú eres consciente de eso, eres consciente de... Puedes estar informado, también puedes... Bueno, esa información puede ser fake en este caso. Pero es la necesidad que tú tienes. O sea, no, yo creo que es muy difícil salir de este sistema. Porque tal como vaya, tenemos una necesidad de estar informados. Tenemos necesidad. Y el hecho de que sea falsa, verídica o diga medias verdades, pasa a un segundo plano. A día de hoy, cuando recibimos tanta información, estamos tan infoxicados, la capacidad de discernir aquello que es verdadero y falso pasa a un segundo plano. Porque priorizamos el hecho de estar informados, de formar parte de esta sociedad. Vale, pero tal y como os decía, os informáis únicamente por medio de redes sociales porque existen otros medios, existen medios digitales, medios audiovisuales, los medios tradicionales. Entonces también hay que tener presente si la única información que recibimos es por medio de redes sociales, que como decimos puede ser información veraz o no, o acudimos a otros medios por tal de recibir dicha información. Yo intento, sí que es verdad que Instagram, Twitter, todo esto lo utilizo cada día, o sea, cada día miro Twitter, pero intento hacer como una lectura cada vez un poco más crítica, ¿no? O sea, ser consciente hasta qué punto lo que estoy leyendo me gusta porque va a favor de lo que yo pienso y de lo que a mí me gusta. Y creo que también es muy importante, más que los medios donde buscas la información, que bajo mi opinión las redes sociales evidentemente contribuyen mucho a la divulgación de estas cosas, ¿no? Pero no sé, creo que también es muy importante, más que diferenciar si te informas a través de la tele, de un periódico, de una revista, yo creo que es importante saber leer o escuchar noticias que no van a favor de lo que tú piensas o es gente que a ti no te gusta, las ideas que defiende, ¿no? Porque al final tenemos mucho esta idea de que el que no piensa como yo no tiene nada que decirme, ¿no? Y probablemente yo creo que está más ahí lo interesante de la información, ¿no? Vale, a ver lo que dice el que a mí me gusta y el que no me gusta, y entonces de ahí ya yo creo mi verdad al final, que tampoco no puedes verificar 100% que eso sea así, ¿no? Ni lo que dice uno, ni lo que dice el otro, ni lo que tú piensas. Pero bueno, es más nutritivo y es más realista al final, ¿no? Porque no es todo o blanco o negro, sino que al final es interesante también la confluencia de posiciones cuando te informas, yo creo. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque a día de hoy pensamos que nosotros y los que opinan como nosotros somos los buenos, somos los que llevamos la verdad absoluta, y el que tenemos enfrente es un mentiroso, porque nosotros simplemente no estamos de acuerdo. Pero muchas veces aquel que está enfrente nuestro, nos guste o no nos guste, tiene razón, porque no todo el mundo que piensa diferente a ti lo dice mal. Entonces sí que es cierto que una actividad muy crítica y muy favorable es consultar a aquellos medios que opinan diferente a ti, porque
te hace tener la capacidad de saber que no siempre lo tuyo es lo verdad, es lo verídico. Vale, y ahora ligándolo a un poco las instituciones, vemos que también se preocupan por tal de dar solución a las fake news. En el caso de España se ha planteado ahora una nueva ley que controle las redes sociales y que quiere dar respuesta a la desinformación. Santiago, ¿qué punto de vista tienes al respecto de esta ley? ¿Crees que interfiere con la libertad de expresión? Pues no, al contrario, los que interceden con la libertad de expresión son los que interceden con la libertad, contra la libertad de expresión son las plataformas, yo creo. ¿Por qué permitimos que una persona que es el dueño de los datos de 4.000 millones de personas sea el que defina qué es periodístico y qué no es periodístico? El otro día, en un proyecto que hacemos con compañeros de ustedes de la universidad, en el que presentamos una serie de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, abrimos una página en Facebook para hacer la difusión del proyecto y está censurada la página. Ellos sí pueden censurar porque son ingenieros y que hacen un espacio como de trabajo sobre lo que es y lo que no es información. O en el caso de Trump, por ejemplo, que decía semejantes mentiras y no lo censuraban a pesar de que los mismos empleados de Facebook intentaban censurarlo. Porque ellos sí pueden hacerlo y no una ley en la que se beneficiaría el periodismo, que se beneficiaría la información pública, que es un bien supremamente importante para la democracia y para la circulación de diferentes ideas, pero con un proceso que defendemos en la facultad y todo esto, que es, vamos a formar profesionales que son expertos en el manejo de la información pública. Entonces la ley creo que no solamente es relevante, sino absolutamente necesaria, porque permitiría, por ejemplo, que los periodistas cobraran por su trabajo. Y cuando pones, por ejemplo, lo que se ha hecho en Francia, por ejemplo, o en Australia, que es cobrar para que las noticias que usan las redes sociales y se publiquen en las redes sociales, es decir, las redes sociales tienen que pagar a los medios para que puedan circular por sus redes, lo que hace es frenar la difusión de la desinformación, porque no todos los que hacen desinformación podrían acceder económicamente a ese circuito que son las redes en donde todos estamos y donde todos compartimos información. Creo que es necesaria, muy necesaria. No es una ley, claro, quién la propone y cómo la propongan hay que mirarlo en detalle, pero en principio lo que pretende es fomentar la libertad construida desde un periodismo como práctica profesional. No todos sabemos operar ni construir edificios. Yo creo que hoy en día, que todos estamos en la sociedad de la información, pues construir la información tiene que ser hecha por profesionales. Pero entonces, ¿por qué desde la oposición al gobierno que han planteado esta ley se define todo lo contrario, que se cuarta la libertad de expresión, que es el gobierno que dice lo que es verídico y lo que no? ¿Por qué este argumento? Pues porque son la oposición. Porque si tú miras el histórico de esa misma oposición, cuando estaban en el gobierno propusieron la misma ley. Solo que en ese momento eran la oposición, el gobierno, y querían controlar la difusión de mentiras, y ahora son los que están en el gobierno y hay que hacer oposición a todo lo que haga el gobierno, ¿no? No tiene un argumento lógico realmente lo que ellos proponen de no hacerlo. Económicamente beneficia al Estado porque se puede poner un tributo sobre lo que no pagan, porque todos damos un poco de datos. Normalmente pensamos que los datos no cuestan nada, son gratis, no son importantes, ¿no? Pero en realidad, si sumas el tuyo, el mío y el de los que estamos acá, por ejemplo, pues ya son muchos datos y empiezan a tener mucho valor. Y de hecho, pues estas plataformas son hoy los que controlan toda la economía mundial y que pueden decidir qué quieres comprar tú, y qué quieres comprar tú, y qué quieres comprar tú, porque saben qué quieres, qué necesitas y qué estás buscando en ese momento. Yo creo que la oposición se equivoca. En este caso es una cosa de información pública y si no estuvieran en la oposición estarían demandando o intentando controlarlo. Bien, y en relación a las fuentes oficiales, ¿creéis que también hay que poner en duda las informaciones que nos transmiten? Siempre, porque esa información que nos llega a nosotros pasa por un gatekeeping, por alguien que antes ha filtrado esa información y ha decidido lo que merece la pena mostrar y lo que no merece la pena mostrar. Por ejemplo, un caso clave es cuando a los medios de comunicación les da por tratar el tema de la ocupación. Es un tema que solo se habla durante un periodo y parece que la problemática mayor es la ocupación, cuando ocupación hay a lo largo de todo el año y no en un periodo de tiempo en el que se prioriza este contenido por encima de otros. Sí, yo estoy de acuerdo.
Y de hecho, en el caso de la ocupación, bueno, ocupación ha habido siempre, ¿no? Siempre se han ocupado pisos. Entonces es eso, ¿no? También hay que ver un poco, bajo mi opinión, por quién está financiada, ¿no? La información que se da. Por ejemplo, hay muchos casos de muchos documentales que, vale, sí pueden ser muy interesantes, pero al final, si miras por quién están financiados esos documentales, entiendes que cierta información se da, cierta información no se da, cierta información se da de una manera un poco que tú puedas pensar libremente lo que te apetezca, ¿no? Entonces, claro que hay que poner en duda las fuentes oficiales. Al final las fuentes oficiales son las que mejor representan, se supone, ¿no? El interés de todos, o lo que está más acorde a quien al final financia, ¿no? Y por quien vela. Entonces, claro, yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se leen las fuentes oficiales, ¿no? Porque evidentemente si tienen o sea, a nivel divulgativo tienen un mayor alcance, ¿no? También es por algo, ¿no? Y también es por algo que hay otras fuentes que no son tan oficiales y su alcance para divulgar, depende de qué información, es más pequeño y lo tienen más difícil, ¿no? Claro, ahí se mueven muchos intereses detrás, que yo creo que al final cuando leemos una noticia, del tipo que sea, es algo que no tenemos en cuenta muchas veces, ¿no? ¿Por qué estoy leyendo esa noticia y me ha sido súper fácil acceder a esta noticia y por qué otros medios o otros periódicos, lo que sea, tengo que pasarme una hora buscando para llegar a su noticia que habla exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso también es interesante. Bien, y al respecto de los métodos para corroborar la información, está en auge actualmente el fact-checking, que son los medios que verifican datos. Pero vosotros y vosotras, ¿pensáis que son métodos realmente resolutivos? ¿Soléis recurrir a ellos? ¿Los conocen? No. No. Yo creo que la pregunta está bien hecha, pero parte de... No están en auge. ¿Cuántos hay en España? Neutral. Principalmente Neutral, Maldito Bulo. Hay dos contra el resto que son, bueno, millones, ¿no? ¿Y cuánta información se genera falsa para hacer los ejercicios de verificación de datos? Claro, la tarea es ingente, hay millones y millones y ellos alcanzan a filtrar el 0,01% de la información. De hecho, Facebook y Google han creado como centros de financiación para este tipo de proyectos, pero claro, a mí me resulta un poco curioso, porque si ellos ganan todo lo que sabemos que ganan, ¿por qué no dedican más? Si realmente les preocupara, podrían hacerlo con mucho más empeño económico, que de eso sí tienen bastante. Bien, y tú, Santiago, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? ¿Qué rol crees que deben de tener ante la desinformación actual y sobre todo la cantidad de información falsa que existe en las redes sociales? Sobre todo. El consejo lo tienen que dar ellos a los que las ven. Yo por supuesto que diría que no tendríamos que estar en las redes. Ahora, es una necesidad, ¿no? ¿Y cómo la saco de aquí? Es imposible, es una utopía que no puede ser. Yo mismo estoy en las redes y intento usarlas de una forma adecuada y demás, pero sacarlos de allí no. Pero la conciencia de saber que los datos cuestan, que los datos son importantes, que hay alguien que está detrás verificando lo que haces, que hay alguien que está detrás y que te está diciendo compra esto y compra lo otro, creo que es lo que tendríamos que asumir como consumidores críticos, que es un poco lo que hemos defendido un poco todos, ¿no? De entender que ese mensaje tiene también un contexto, que así me lo envíe mi amigo, pues alguien lo ha producido con alguna intención, y que la comunicación siempre es intencionada. En Colombia solemos decir, nadie te invita a cenar gratis, ¿no? Pues te están dando algo para que tú caigas y te quedes ahí enganchado. Y el link permanente de mantenernos todo el tiempo, no te salgas de la red nunca, es maravilloso, está súper bien diseñado, es que es precioso para estar ahí dentro, y eso nos gusta y nos encanta que nos den likes, y nos encanta todo este escenario. Es imposible salir. Yo les invitaría a salirse por un tiempo, una hora al día, 2 horas al día, y se van a sentir mejor. Bien, y bueno, ahora volviendo un poco a los medios, vemos que la ciudadanía existe un elevado desconocimiento al respecto de los medios.
y en muchas ocasiones se les toma como poseedores de la verdad absoluta, obviando que establecen un marco interpretativo y que cada uno tiene su línea editorial. ¿Creéis que, por lo tanto, falta establecer una alfabetización mediática en el sistema educativo? Sí, yo creo que debería ser una asignatura, tanto en primaria como en secundaria, pero sobre todo en primaria, que es donde se forma la personalidad del niño. Porque tenemos un niño, ve a un señor o una señora mayor en un telediario, vestidos serios y hablando muy bien, y se lo cree, no tiene la capacidad crítica que podemos tener nosotros. Entonces, esta capacidad que se debería implantar en la escuela para que los niños que sepan saber lo que es verdad, lo que no, y fomentar su desarrollo crítico desde pequeño, estaría muy bien, porque no todo lo que se dice en los medios de comunicación es verdad. Y es una afirmación que hay que tener en cuenta. Hay una cosa, perdona, adelante, ¿vas a decir una cosa? Sí. Bueno, no, yo iba a decir que sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que más que educar, ¿no?, a alguien para que distinga lo que es verdad de lo que es mentira, lo que hay que fomentar es un pensamiento crítico a propósito de todo, ¿no? Eso incluye la información que recibes, lo que compras, lo que comes, cómo te relacionas, todo, ¿no? Entonces, yo sí que pienso que la solución o una mejor manera de gestión de todos estos asuntos sería a través de un pensamiento crítico que se enseñe desde que entras al sistema educativo, ¿no? Prácticamente, porque al final es eso, un niño ve la tele y ve la tele, ¿no? Y solo recibe estímulos y información, y imágenes, y tampoco no se plantea más allá en ese momento. Pero si tú a esa persona le inicias en el pensamiento crítico, ¿no?, poco a poco, cuando vaya viendo la tele, cuando vaya escuchando según qué cosas, pues ya se irá haciendo el planteamiento de por qué está escuchando eso, por qué eso está así, por qué esa imagen es así, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Creo que en esa línea es encontrar que los medios no son solo el país o el mundo, sino que hay una gran variedad que construyen pensamiento crítico y que son mucho más interesantes que los grandes medios de comunicación previos, ¿no? Y es en esa tarea de ampliar la mirada. Seguramente ustedes tienen medios de referencia que no son promotores de fake news ni nada de esto, y que creo que es allí donde los jóvenes podrían como apostar, ¿no? Y evitar tal vez como consumir información mucho más gratuita. Sé que todos, no sé, hay algunos que no usan Netflix y pagan por eso. Yo también, ¿eh? No se puede decir muy alto, pero si pagan por la información de calidad que está en Netflix, ¿por qué no pagar por una información de calidad si saben que es buena y bien trabajada y les dan trabajo aquí a los compañeros? Podría ser una forma de que la juventud pusiera como un paso de frente, ¿no? Aquí no, vamos a pagar por buena información, y porque sé que ese diario o este proyecto colectivo de gente que conozco lo hace bien. Y por ahí creo que hay una forma más interesante tanto de ser críticos como de asegurar también que hay una buena calidad de información. Muy bien, pues así pues vemos que para evitar la desinformación es muy importante que tanto periodistas como ciudadanos tomen conciencia de que es una cuestión que afecta cada vez más a la sociedad y que debemos tomar decisiones resolutivas. Sobre todo recordar que antes de compartir noticias siempre se deben de comprobar. Muchas gracias por asistir a todos nuestros colaboradores y especialmente a Santiago Giraldo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por venir. Gracias. Muy bien. Disfruten.